un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy tenemos nuestro devocional en casa en otra de las historias memorables que está en el libro de Génesis, capítulo 35, del 1 al 15. Para entender qué pasa en este momento de Génesis 35, vamos a volver al capítulo 28, donde el Señor le da una bendición especial a Jacob, por lo que él estaba huyendo de su hermano Esaú, ya que él había robado a Esaú la bendición de su padre, le había robado la bendición de su papá. Eso era algo muy grave, tanto que dañó la relación entre Jacob y Esaú prometió matarlo una vez que su padre muriera. Entonces sus padres deciden enviarlo a este lugar. Una vez que lo envían a este lugar, él allí conoce las mujeres con las que se casa, con las que toma por mujer, que es Raquel, Lea y Lea. Entonces vemos que cuando Jacob está huyendo hacia este lugar, es cuando de una manera especial el Señor le da una bendición en el capítulo 28, el versículo 13. Y el Señor dice acá, el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, Jacob, al trasladarse al lugar donde vivía su tío Labán, el papá de sus esposas, de sus dos esposas, entonces vemos que el Señor lo bendice de una manera especial y desde ya Él le dice que lo haría volver a esta tierra y que no lo dejaría hasta que hubiese hecho todo lo que le había prometido. Entonces, esto es importante entenderlo porque ya en este capítulo Génesis 35 se está cumpliendo esta palabra del Señor. Y Jacob, el Señor de nuevo, como tantas otras veces le habló que ya era el tiempo de volver. Entonces, el Señor en el capítulo 31 le dice a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Entonces, Jacob siempre escuchó la palabra del Señor y fue obediente y decidió inmediatamente regresar. Entonces vemos que el Señor ahí le dice que volviera a la tierra de sus padres y a sus familiares. Entonces es importante porque hay una relación tan importante como era la de Jacob con su hermano Esaú, que se había dañado por completo, y por eso el Señor ahí le dice que vuelva donde sus familiares. Es importante ver esa restauración de esa relación de sus dos hermanos. Y aquí en Génesis 35 vamos a ver cómo fue ese regreso de Jacob. Qué especial, cómo el Señor tiene conocimiento de todas las cosas que han pasado por nuestra vida, de las relaciones que han quedado dañadas en algún proceso de nuestra vida y que es necesario restaurar.
más cuando era su propio hermano. Entonces vemos a nuestro Dios trayendo de nuevo a Jacob y cumpliendo su palabra de una manera perfecta. Ese va a ser nuestro texto de hoy, muy especial. Entonces vamos a escuchar la canción un momentico y volvemos a nuestro texto. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos a continuar con nuestro devocional de hoy. Vamos a tener la lectura de nuestro texto bíblico. Génesis 35 del 1 al 15. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bacut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él.
un pilar de piedra y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces, este texto es muy especial, de donde el Señor confirma las promesas que ya había hecho a toda una familia. Esas promesas venían desde Abraham, continuaron con Isaac y ahora continúan con la otra generación de Isaac, que es Jacob. Entonces vemos cómo de una manera especial el Señor no olvida sus promesas ni lo que ha prometido a esta familia tan especial, de donde vendría nuestro Salvador. Entonces vamos a tener el tiempo de confesión basados en este versículo 2, donde después de que Jacob tiene ese encuentro con el Señor y se acuerda de que el momento en que el Señor le había hablado había sido cuando él huía de su hermano. Y en ese momento Jacob era un adorador del Señor, pero su familia y todas las personas que venían con él en este viaje no lo eran. Por eso él hace esta petición o demanda a todas estas personas, a su familia y a los que estaban ahí, que quitaran los dioses extranjeros que habían entre ellos, que se purificaran y que se cambiaran los vestidos. Entonces, le damos gracias al Señor en esta mañana. Señor, confesamos tu misericordia y cómo tú no te olvidas de tus hijos donde quiera que se encuentren, cómo tú sigues cada uno de nuestros caminos. Confesamos, Señor, tu misericordia para con nosotros, para con nuestras familias, cuando hay arrepentimiento, cuando hay un cambio, Señor, en las situaciones en las que andábamos, cuando es necesario entregar nuestras vidas en santidad a ti, Señor, porque reconocemos que cada día pecamos contra ti, Señor. Confesamos en este día la necesidad de recordar siempre tu palabra y tus promesas, lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, que tú sigas cumpliendo tus planes y que nosotros podamos arrepentirnos en todo tiempo de los caminos en los que andamos que no son tuyos ni que te agradan. Así como hizo Jacob con su familia y con todas las personas que le servían, pudo hacerle claramente esta petición a ellos de poder entregar todos los dioses extraños o extranjeros que ellos tenían. Y en eso te rogamos, Señor, que nos permita ser luz también para la familia, ser testimonio vivo de tu presencia y estar en todo tiempo exhortando a nuestras familias respecto a prácticas y cosas que no te agradan a ti y en nuestra propia vida, Señor, que tú sigas ayudándonos con el poder de tu Espíritu, escudriñando nuestras vidas y mostrándonos nuestro pecado. A veces nos cuesta ver nuestro propio pecado. Y en eso te rogamos, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a tener esas decisiones tan claras y tan firmes como las que tuvo Jacob frente a su familia y todas las personas que tenían que ver con él. De ser claros en el camino en el que vamos contigo, de al Dios que seguimos, al Dios que amamos, al que queremos servir. Te rogamos que nos ayudes pues en todo tiempo a confesar nuestros pecados y confesar también los pecados de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, queridos hermanos y amigos, continuemos con la canción que tenemos para el día de hoy. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Ayer este viento se llena y sacia de favor. Aleluya.
Continuamos entonces con nuestro devocional en el tiempo de la adoración. En este texto vemos con mucha claridad muchas razones para adorar a nuestro Dios, sobre todo la que está en el versículo 3, donde Jacob nos dice que iba a ser un altar para Dios, quien le había respondido en el día de la angustia y que había estado con él en el camino por donde él había andado. Un Dios que había respondido en el momento en que él había sido perseguido. Un Dios que se había manifestado. Un Dios que lo bendice. Le dio una bendición impresionante acerca de lo que él sería fecundo, que se multiplicaría y que reyes saldrían de sus entrañas. Y que esa tierra que había sido de Abraham y de Isaac se la daba a él y a su descendencia. Entonces vemos un Dios que protege, un Dios todopoderoso, un Dios que lo había acompañado siempre y sobre todo un Dios que había hablado con él. En este texto vemos mucho esta expresión, el Dios que ha hablado con él. Entonces damos gracias a Dios y lo adoramos en esta mañana por todo lo que en este texto nos está enseñando Jacob acerca del Dios que le había conocido y que había respondido ante todas las situaciones que él había vivido. Recuerden que Jacob había engañado a su hermano y en este lugar donde él fue a vivir con su suegro Labán, también este suegro lo había engañado muchas veces a él. Entonces había sufrido bastante, aunque había sido también muy prosperado en ese lugar. Cada situación que Jacob vivió, el Señor conoció todas sus angustias y estuvo en todos los caminos que le habían dado. Señor, te adoramos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, para expresar así de una manera tan clara como lo hace Jacob, quién eres tú en su vida, el Dios que había respondido, que lo había bendecido, que lo había protegido, que había estado con él. Muéstranos, Señor, todas las memorias que tú tienes de cada una de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, que tú nos hables en esta mañana y nos muestres, así como para Jacob era tan claro la forma en que tú actuabas en su vida y cómo le hablabas, que tú nos muestres también a nosotros en esta mañana tus misericordias al acercarte a nosotros, al hablarnos, al acompañarnos, al consolarnos en las angustias que hemos vivido en esta tierra, Señor. Te adoramos en esta mañana por tu protección. Nos has protegido así como a Jacob de tantos peligros y de tantas acechanzas que ni siquiera somos conscientes de ellas, Señor. Te agradecemos, te honramos, te adoramos, Señor, por las bendiciones que también nos has dado a nosotros, así como hiciste con Jacob. También has bendecido nuestras familias al permitirnos que alguno de nuestras familias ya te conozcan a ti, Señor. Ya es un comienzo importante, que alguno de cada una de nuestras familias te estamos conociendo cada día más. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, adorándote solamente a ti y a seguir siendo fieles en cuanto a lo que tiene que ver con ídolos, que podamos sacar todos los ídolos de nuestras vidas y adorarte solamente a ti. Te honramos, te glorificamos por el Dios soberano que eres, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y nuestro Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro devocional, con la canción que estamos escuchando. Más grande que el pecado, con un poder más fuerte.
Queridos hermanos, seguimos en nuestro devocional de hoy, en el momento de la súplica. Queremos aprovechar este texto tan especial de lo que el Señor hizo con Jacob, de cómo restableció su relación también con Esaú, su hermano, y de cómo le permitió regresar a este lugar que era seguro para él, donde ya no tendría que vivir tanto engaño como el que estaba viviendo con su suegro Labán. Entonces vemos que el Señor conocía todos los caminos de Jacob, todo lo que él había hecho, y lo conoció en el momento en que estaba huyendo. Y ahora ya Jacob regresaba a un lugar que el Señor tenía para él, que le había prometido, y ya no tendría que huir más. Y sobre todo, ver ese encuentro de Esaú con Jacob, un momento muy especial, y el Señor fue el único que hizo posible ese encuentro. Jacob tenía mucho miedo de regresar, y por eso el Señor le dio como esa seguridad para volver. Cuando Jacob estaba llegando al lugar que el Señor le había dicho pues que regresara, y ya el encuentro con su hermano era en pocos momentos, Jacob besó el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Eso está en el capítulo 33. Eso nos da mucha esperanza de cómo el Señor da gracia en las relaciones difíciles que tenemos con personas de nuestra familia o en nuestro trabajo o en situaciones donde hay desplazamiento por violencia. Saber que también el Señor nos puede ayudar y nos puede proteger. Entonces en esta mañana vamos a tener nuestro tiempo de súplica. Señor, queremos agradecerte por la forma tan especial como tú direccionas cada una de nuestras vidas. Conoce, Señor, nuestros caminos como conocía los de Jacob. Tú sabes, Señor, que Jacob estaba huyendo por un pecado que cometió contra su hermano, y por eso tuvo que vivir las consecuencias. Pero vemos que tú siempre tuviste la iniciativa para hablar con él, relacionarte con Jacob, prometerle siempre lo mismo, porque tú no cambias, tú eres un Dios eterno, soberano. Por eso acudimos a ti, Señor, que así como ayudaste a Jacob en los momentos en que él estaba en angustia, y lo encontraste en cada lugar donde estuvo, te suplicamos en esta mañana que tú nos sigas encontrando a nosotros, nos permitas cada día renovar nuestra relación contigo, nos permitas oír tu voz como la escuchaba Jacob tan claramente, que a través de tu palabra tú te sigas mostrando a nosotros, nos permitas amarte, conocerte, honrarte, nos permitas ser fieles a ti, Señor, y responderte como lo hizo Jacob con su familia, de pedirles, de mandarles que no más idolatría. Te rogamos, Señor, que nos des esa sabiduría para hablar también a nuestras familias, de cómo se honra un Dios como tú, de cómo se conoce un Dios como tú. Te agradecemos en esta mañana que tú nos sigas ayudando para permanecer cerca de ti, porque tú siempre estás cerca de nosotros, Señor. Que podamos ser fieles hasta el final, glorificarte, que nuestras vidas, Señor, puedan mostrarte a ti cada día, y que podamos ser agradecidos contigo de cómo has sido fiel siempre con nosotros y cómo te has acordado de nosotros y de nuestra descendencia.
Te suplicamos, Señor, que a nuestros hijos también te reveles a ellos y ellos te puedan conocer, así como hiciste con esta familia. Jacob era hijo de Isaac y te conoció también, Señor. Ver cómo Jacob aprendió de su abuelo, de su padre, la obediencia a ti, Señor. Que nuestros descendientes, Señor, puedan conocerte y ser obedientes a ti también en el tiempo tuyo. Te suplicamos que también estés con nosotros en cada situación donde estemos, Señor, confundidos, donde puedan llegar a nuestras vidas cosas, Señor, que nos apartan de ti. Que nos alcance siempre, como hiciste con Jacob, estuviste siempre con él y lo ayudaste en todos los tiempos de su vida. Te clamamos en esta mañana que nos permitas estar contigo siempre y en todo tiempo hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, sigamos con nuestro tiempo de alabanza y para que estemos ya cerrando nuestro devocional del día de hoy. Tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación Bueno, ya llegamos al final de nuestro devocional. Vamos a tener el tiempo de acción de gracias. Así como vimos en el texto que leímos, el Señor también hizo algo muy especial con Jacob y le dio una nueva identidad. Se llamaba Jacob y el Señor le puso un nuevo nombre, Israel. Y tuvo encuentros muy especiales con Jacob. Entonces vemos que este texto nos recuerda las promesas del Señor, como muchas promesas el Señor ha hecho a su pueblo y siempre las cumplió y las cumplirá. Que podamos tener esa convicción que tuvo Jacob cuando el Señor lo llamó y le habló y él siempre lo escuchó. Entonces estamos agradecidos en este día por las misericordias del Señor que nunca se terminan, que son nuevas cada mañana. Vamos entonces a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te agradecemos por mostrarnos cómo tú actúas en la vida del ser humano, cómo lo hiciste con Jacob, cómo lo transformaste, Señor, en el camino que andó, cómo lo acompañaste, cómo lo consolaste en los momentos de angustia, Señor, lo ayudaste, lo protegiste. Cuántas circunstancias vivió Jacob, Señor, y en todas tú lo acompañaste. Y hasta el final, Señor, lo trajiste de nuevo a su tierra y a su familia. Estamos agradecidos por esta palabra tuya en esta mañana, de que tú nos sigas guiando, Señor, en santidad para honrar tu nombre. Estamos agradecidos de tu fidelidad, de la forma en que tú respondes, como tú hablas a tu pueblo, Señor.
que tú sigas guiando tu iglesia en el mundo entero. Te damos gracias por mostrarte a nosotros en tu palabra, por reconocer que eres un Dios santo, un Dios que merece toda la gloria, que no quieres ídolos, Señor, en nuestras vidas ni en nuestras familias. Enséñanos, Señor, cada día cómo darte las gracias, tener un corazón agradecido a ti por todo lo que has hecho, Señor, en la historia con el hombre, para con la humanidad, de entregar a tu Hijo y de perdonar todos nuestros pecados y los que seguimos aún cometiendo día a día. Estamos agradecidos como iglesia, que tú sigas guardando esta iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos como iglesia ser testimonio de ti, fiel y verdadero, Señor. Que podamos como iglesia honrarte, Señor, y estar cada día luchando por ser santos para ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo de este devocional en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queremos recordarles también que nos dejes lo que quieras escribirnos en la caja de comentarios. Si no te has suscrito a nuestro canal, que te puedas suscribir para que reciba las notificaciones de lo que se publica. Te agradecemos por estar en este tiempo con nosotros de devocional. Que el Señor los bendiga y nos siga ayudando a todos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.